ángulo de elevación. El ángulo de elevación es contrario al ángulo de depresión. Si un observador se encuentra por debajo de un objeto, al ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se llama ángulo de elevación. Entonces, resulta la línea imaginaria, la horizontal, la que decíamos, y ahora nuestra mirada, si se dirige hacia arriba, entonces será ángulo de elevación. Si nos dirigíamos hacia abajo, era ángulo de depresión. Entonces lo mismo, la línea que se forma entre esa imaginaria y hacia donde dirigimos la mirada, a ese ángulo se le llama ángulo de elevación, que sería este. Ese ángulo que se forma entre estas dos líneas es el ángulo de elevación. Vamos a resolver siempre dos problemas, el problema inicial y uno de los que nos dan para que resuelvan los estudiantes. Dice que, bueno, antes que ver el problema, recordar que vamos a siempre hacer el dibujo con la información que nos dan, buscando formar el triángulo rectángulo y ubicar bien los datos. Entonces dice que un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base de ese árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, vamos a ver con esta información, más o menos tendríamos, vamos a ver, un guardabosques es una persona, vamos a suponer que está acá. Esta persona, entonces, vamos a decir que tiene acá, esta línea es la imaginaria que decimos, ¿verdad? La línea horizontal imaginaria. Hay un árbol, vamos a ver, hay un árbol hacia el cual él dirige su mirada, dice, hacia el punto más alto. Entonces aquí yo ya tengo la línea imaginaria con la línea visual hacia donde él dirigió su mirada. Entonces este es el ángulo de elevación. ¿Qué más conocemos? Ve, aquí voy cerrando, voy tratando de hacer el triángulo rectángulo. Ya lo tengo. Ahora vamos a ver qué datos tenemos. Dice que él se coloca a 7 metros de la base del árbol. Si esta es la base del árbol, aquí está la persona, entonces quiere decir que esto tiene una distancia de 7 metros. ¿Qué más? Y observa, dice, la punta con un ángulo de 74. Dijimos que este era el ángulo y esto equivale a 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.60 o 1.6 metros, entonces lo que me están pidiendo es la altura del árbol. Muy bien, el árbol es todo esto. Entonces, pero como este pedacito es esto, entonces yo ya sé que esta parte del árbol ya la conozco. Entonces lo que voy a buscar es esto, desde aquí hasta acá. Y eso abarca el triángulo que yo tengo. Entonces vamos a resolver y ya sabemos que esta línea es esta misma, son paralelas, entonces esto vale 7 para completar ahí los lados del triángulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Relacionando, ¿verdad? X sobre 74 va a ser igual a ¿quién? Opuesto sobre adyacente me da X sobre 7. X sobre 7 es igual a opuesto sobre adyacente es tangente de 74 grados. Entonces X va a ser igual a 7 por la tangente de 74 grados. Y eso lo hacemos en la calculadora. 7 por la tangente de 74 y nos va a quedar 24.4. X es igual a 24.4 metros. Muy bien, pero ¿qué es lo que vale 24.4? Es este
pedazo, 24.4, pero lo que me piden es la altura del árbol y el árbol es desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esto que vale X, entonces la altura del árbol es X más el 1.6, esta partecita que ya conocíamos, y esto sería igual a ¿cuánto vale X? 24.4 más 1.6, entonces sería a 26 metros aproximadamente. Es la altura del árbol. Y ya lo resolvimos. De esa forma, siempre con las razones trigonométricas, ubicar bien los datos y de manera sencilla podemos resolver. Vamos a resolver uno de los 4 ejercicios que nos proponen y vamos a resolver el número 2, el problema número 2. Dice que para calcular la altura a la que se encuentra una nube del suelo durante la noche, se dirige un rayo vertical de luz hacia un punto de ella. En algún punto sobre el suelo a 135 pies de donde se emite el rayo, se determina que el ángulo de elevación hacia el tope del rayo es de 65 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura a la que se encuentra la nube? Bien, entonces voy a empezar por hacer una nube. Tenemos una nube. Entonces dice que se dirige un rayo vertical de luz. Importante es un rayo vertical de luz hacia un punto de ella, hacia cualquier punto de ella. Vamos a ver, yo lo voy a hacer acá. Es un rayo, es una línea vertical, ¿va? Un rayo de forma vertical. ¿De cuánto dice? Vamos a ver, en algún punto sobre el suelo, vamos a suponer que aquí estamos en el suelo ya, desde aquí partió el rayo, desde el suelo hasta la nube, a 135 pies de donde se emite el rayo, a 135 pies, vamos a ver, a 135 dice, pies, de donde se emite el rayo, se determina que el ángulo de elevación hacia el tope del rayo es de 65. Entonces, hacia el tope del rayo está acá, entonces de aquí para acá, ahí tengo ya el triángulo. Esto dice que vale 65 grados. ¿Cuál es la altura a la que se encuentra la nube? Entonces, ya conozco esto, que vale ¿cuánto? 135 pies. Y lo que me están pidiendo es esto, ¿ve? Bastante similar al anterior. Entonces, X es la altura a la que se encuentra la nube del suelo. Entonces, X sobre 135 va a ser igual a la tangente de 65 grados. Entonces X sería igual a 135 por la tangente de 65 grados. Y entonces hacemos esto en la calculadora y vamos a tener que X es igual a 135 por la tangente de 65. Cerramos y nos da que equivale a 289.5 pies. Esa sería la altura a la que se encuentra la nube. Y ya hemos resuelto con ángulo de elevación.